Sea el nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 18:15, amén. Ahí pusimos como que fuera del 15 al 21, pero solo vamos a leer dos versículos, el 15 y el 21. El tema de esta noche, el perdón y los siervos, siervas de Dios. Puse siervos y siervas porque si pongo siervos van a creer que solo se trata de pastores o de evangelistas. No, siervos y siervas, eso nos incluye a todos, hermanos, amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Gloria a Dios. Y aquí, gloria a Dios, yo voy a leer otra versión de Mateo 18:21 y yo les voy a decir por qué. Y entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y es que me llamó la atención esta parte que dice que yo haya, que como que dice en otras palabras que yo tenga que perdonar, porque esto va con el tema, amén, en el nombre de Jesús. Vamos a ver en el nombre de Jesús qué es el perdón en el reino de Dios. Y aquí entonces yo hago una serie de preguntas. Y las siguientes preguntas que yo hago ¿es una opción el perdón? ¿Es una opción el perdón en el reino de los cielos? ¿Es una opción? ¿O en el reino tenemos que perdonar? Así como dijo Pedro, que yo haya de perdonarle. Tenemos que perdonar. El perdón en el reino de Dios, podemos decir que es una orden. Es una orden de Dios. En el reino de Dios, el perdón es un sentir. Y he oído mucho, amén, ya estoy viejo, tengo 60 años y he oído predicadores que dicen, no se trata de sentires, dicen, ¿verdad? Amén. No se trata de sentires. Pero vamos también a estudiar esto, amén. El perdón en el reino de Dios. ¿Cuál es el propósito del perdón en el reino de Dios? Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver, porque entre las preguntas que hice, ¿verdad? Entre las preguntas que hice es que si es una orden. En el reino de Dios, ¿hay órdenes o no hay órdenes? Y si el tema es el perdón y los siervos, siervas de Dios. Porque yo quería más ponerle tal vez el perdón y los hijos de Dios, ¿verdad? Pero dije no, siervos y siervas de Dios. Tiene un propósito el tema, amén. El perdón y los siervos, siervas de Dios. Entonces, ¿es el perdón una orden? Y alguien podría decir, no es una orden, pero vamos a ver primero si en el reino de Dios hay órdenes. Y hay órdenes que son tal vez difíciles de obedecer. Porque si hay una orden, si hay orden, como dice en inglés, a command, ¿verdad? Que si hay una orden, hazlo, ¿verdad? Hazlo. ¿Qué tenemos que hacer los siervos? Obedecer. Amén. Obedecer la voz de Dios. Vamos a ver una orden bien difícil. Vamos a dar un ejemplo en la Biblia de una orden que Dios le dio a un siervo. Bien difícil. Amén. Vamos a ir a Génesis 22. La palabra del Señor dice así: y aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo:
a Abraham, y él respondió, heme aquí. Fíjense que algunas versiones dice, y probó Dios la fe de Abraham. Pero yo leí varias versiones, hermano, y no dice qué estaba probando Dios. Entonces, hermano, hagamos la diferencia. La palabra del Señor dice que Dios no tienta a nadie. ¿Ha oído usted eso, verdad? En la Biblia. Si lo ha oído, hermano, diga amén. Si no, alguien lo va a tener que buscar. Dice que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Pero miren, es un hecho que Dios todo lo prueba. Dios todo lo prueba, hermano. Si usted mira una naranja, si usted no la prueba, usted no sabe si está agria o si está dulce, si está desabrida. Y Dios todo lo prueba. Y dice que Dios probó a Abraham. En algunas versiones dice que la fe, pero yo creo que Dios probó también la obediencia. La obediencia de Abraham. Ahí está probando muchas cosas con eso, porque aquí vamos a ver lo que Dios le pide a Abraham. Y en el 2 dice, y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas. Y hermano, le dice Dios, tu único, porque era el único de la promesa. Amén. El otro era de la carne, pero este era el único de la promesa. Dice, a quien amas. Y por si hay dudas, a Isaac. Y ve a la tierra de Moria. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Es, hermano? ¿Qué orden la que Dios está dando? Y diferenciamos, ¿verdad? Cuando Dios habla, hermanos, no dice, por favor. Como cuando Dios le dijo a Faraón, ¿verdad? Deja ir a mi pueblo. Era una orden. No le está diciendo, por favor, déjalo ir. No, deja ir a mi pueblo. Era una orden. Y aquí Dios le está pidiendo a su único hijo, al hijo de la promesa. Es una orden bien difícil, hermano. Porque basado en esta orden, vamos a vernos nosotros también con respecto al perdón. Amén. Y Abraham se levantó muy de mañana. A mí me llama eso, todo esto me llama la atención, hermano. Que la orden del Señor, Abraham la empezó a obedecer pronto. Pronto, se levantó muy de mañana, hermano. No dijo, vamos a esperar unos 7 días a ver si el Señor cambia de opinión y voy a estar ofreciendo sacrificios para ver. No, se levantó muy de mañana. Agarró 2 ciervos, agarró leña, agarró fuego, agarró un animal, y hermano, y empezaron a caminar con Isaac. Muy de mañana. Y dice que al tercer día, dice que Abraham alzó la vista y vio el lugar. Al ver el lugar, el Espíritu le dijo, ese es el lugar. Y le dijo a los siervos, quédense aquí. Y puso la leña, ¿verdad?, sobre Isaac. Y esto es como una enseñanza, ¿verdad? Porque el Padre puso la cruz sobre el Hijo por nosotros. Su único Hijo. Amén. Y dice que puso la leña sobre Isaac y empezaron a caminar. Y dice el 6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hermano,
Yo no sé si alguna vez habías leído esto, pero esto a mí me impacta. Y dice, y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero. Y era como una profecía, ¿verdad?, de Abraham. Abraham ahí estaba profetizando. Dice, Dios proveerá para sí el cordero. Y sí, Dios lo proveyó. Dice que el Padre dio a su Hijo unigénito, hermano. Y cuando él iba acercándose ahí al Jordán, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, ¿verdad? Pero Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque era el Cordero, hermano, el Cordero era para el holocausto. Pero ese Cordero era perfecto, hermano. Era para para que Él muriera de una vez y para siempre, para quitar el pecado. Por eso Abraham le dice, Dios proveerá para sí el Cordero para el holocausto. Hijo mío, y los dos iban juntos. Y Abraham no iba llorando, no iba vociferando, hermano. Yo admiro, hermano, a los hermanos. Cuando están pasando en dificultades, hermanos, y no abran su boca, mantienen una paz y no hablan contra Dios ni hablan contra nadie, hermanos. Yo me quito el sombrero frente de sus hermanos, siervos de Dios. Y dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham y edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac. Y el proceso, hermano, el proceso fue difícil, hermano. Atar a su propio hijo. Ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Miren, hermano, esta es una orden bien difícil de cumplir, hermano. Pero las órdenes en el reino de Dios. Mira, aquí en la iglesia podemos venir y tal vez ser unos rebeldes en el corazón. Y tal vez hasta aparentar, ¿verdad?, que somos muy obedientes. Tal vez nos dicen, vaya allá y sí, voy a ir, sí. Me recuerda a alguien que yo conozco. No aquí, hermano, ¿ok? No conozco, no aquí. No. En el trabajo. Sí. Yo cuando lo oigo decir sí, yo sé que no lo va a hacer. Aparentemente él es muy obediente, muy dócil, y cuando él dice sí, Dios no lo va a hacer. Gloria a Dios. Y aquí podemos tal vez también aparentar. No conozco a nadie, hermano, ¿ok? No crea que... Podemos aparentar ser obedientes, dóciles, ¿verdad? Pero Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe en nuestro corazón nuestra intención. A ver si de verdad somos obedientes. Pero a Dios no se le escapa nada, hermano. Porque Dios dice que la palabra de Dios... Mira, a mí me gusta... Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Pero me gustan otras versiones que dicen, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Porque yo le miro más soporte a que diga, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, que diga el verbo. Y le va a decir, ¿por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, y también dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces dice que
todo fue hecho por medio de la palabra de Dios, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en Juan capítulo 1 dice, ¿verdad? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él. ¿Pero por qué estoy diciendo esto de la palabra, hermano? Porque podemos aparentar ser obedientes, pero dice que la palabra va. Dice, la palabra va hasta la división del alma y del espíritu. Y dice que va y escudriña el corazón y el pensamiento. Y dice que mira también los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra. Y la palabra es de Dios, hermano. Y esa va. Ahí no hay engaño, hermano. Ahí no podemos, delante de Dios. La palabra del Señor dice que delante de Él están desnudas todas las cosas. No hay nada oculto, hermano. No nos podemos ocultar de Él. Pero miren, hermanos, estábamos diciendo que si era una orden, si era un sentir, si era algo que tenemos como obligación que hacer, ¿verdad? Pero miren, hablando más de la obediencia, en Filipenses 2:8 dice, y hallándose, esa es la obediencia de Jesús, hermano, dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se nos queda eso, hermano? Fíjense que para esto, hermano, yo ya quiero entrar a la siguiente parte, pero hace más de 25 años, yo tengo un testimonio de hace más de 25 años, hermano. No es aquí en Illinois, hermano, es un ser amado. Yo conocía el secreto de un ser amado desde los 8 años y nunca lo revelé. Porque mire, hermano, yo les he contado que yo era malo, malhumorado, violento, rebelde con mi papá. Y Dios pone el querer y el hacer, ¿verdad, hermano? Y lo doblega a uno. Pero ¿saben qué sí tenía algo yo? Es que no divulgaba el secreto. Y mi hermana lo sabía. Y ya me dijo un secreto desde los 8 años. De un ser amado. Y hace más de 25 años vino otro ser amado. Y divulgó ese secreto de este ser amado. Eso me dolió a mí mucho, hermano. Mucho. Y para perdonar a este ser amado, porque el que más te va a doler, hermano, es alguien que amas. Si en la calle alguien te insulta, tú te molestas, pero no va a pasar más allá. Pero cuando un ser amado te lastima, eso duele mucho. ¿Y sabes qué? En el reino de Dios tenemos que perdonar. En el reino de Dios, los siervos, las siervas, tenemos que perdonar. Porque en el reino de Dios hay una necesidad del perdón. ¿Y sabes de quién es la necesidad del perdón? Tuya y mía. Y el perdón es un requisito en el reino de Dios, de parte de Dios, fíjense, hermano. Por eso aquí vamos a estudiar. No sé en qué punto te voy a dar el testimonio. Pero vamos a ver ahora el propósito del perdón. ¿Para qué es el perdón? ¿Cuál es el propósito del perdón?
¿Por qué está establecido ahí, verdad? Dice, para ser victoriosos, hermano. Para ser victoriosos. ¿Cuándo es que eres victorioso, hermano? ¿Cuándo es que tú y yo somos victoriosos? Fíjense que uno de los hombres más victoriosos en la Biblia es Josué. El Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú has de introducir a este pueblo en la tierra de Canaán. Y Josué no dio marcha atrás. Josué obedeció. Y al obedecer la voz de Dios, Dios le dio victoria. Dios le dio la victoria. Entonces, uno de los propósitos es para ser victoriosos. ¿Cuándo es que somos victoriosos? Cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuándo es que eres victorioso? Cuando haces las obras del reino. ¿Y sabes quién hizo las obras del reino? Jesucristo. A Él tenemos que imitar en el reino de Dios. Cuando nosotros imitamos a Cristo, entonces nosotros somos victoriosos. Cuando somos obedientes, cuando imitamos a Cristo, amén, entonces somos victoriosos. Imitando a Cristo, haciendo las obras. Entonces ser victorioso en el reino es avanzar, amén, avanzar a donde está Jesús. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que ser imitadores de Dios. Jesucristo dijo, ejemplo os he dado. Amén. No tenemos excusa. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces, el propósito del perdón, hermano, es para que nosotros, esa es esa oportunidad que tenemos de obedecer. Pero ¿sabe qué? El perdón es algo difícil humanamente, pero el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda, hermano. No es algo que diga, uy, yo sentí esa fuerza para perdonar a ese ser amado que divulgó el secreto de mi otro ser amado. No, hermano. ¿Sabes que yo no sentía perdonar? Yo no sentía perdonar, pero ¿sabes qué? Sí sabía. ¿Sabes qué? Sí sabía que yo tenía que perdonar. Como Pedro, dice, ¿cuántas veces, cómo dice esta versión? ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonar? 7 veces. ¿Y Jesús qué le contestó, hermanos? ¿Cuántas veces le dijo? 70 veces 7. Entonces yo dije 7 por 7, 49, 490 veces. Y yo dije, una esposa puede decir, mi marido todos los días me molesta, ¿verdad? Todos los días me ofende. Y el año tiene 365 años. En 2 años ya se le acabaron los chances. En 2 años ya se le acabaron los chances. Pero entonces ahora vamos a ver con una enseñanza que el Señor Jesús da inmediatamente. De decirle a Pedro, le dice 70 veces 7. Por obligación es 70 veces 7. Pero nosotros, hermanos, aquí no estamos por obligación, ¿verdad?
¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí, hermano? Hay una enseñanza, yo la oí hace muchos años, y decía, esclavos por amor. Ahí está en la ley. Esclavos por amor. Aquí, no estamos aquí porque por obligación que alguien nos esté forzando, no. Aquí estamos por amor. Aquí estamos por amor, hermano. Entonces, esta otra parte está fuera de las 490 veces. Vamos a verlo. El Señor Jesús lo dijo inmediatamente, después de decirle a Pedro, 490 veces, Pedro. Pero el Mateo 18:23, vamos a regresar a Mateo 18:23, hermano. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Eso es más de 490 veces, hermano. 10,000 talentos. Es mucho. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Oye, le debía a su señor más de 490 veces, hermano. Era más. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, dice esta versión. No sé si alguna versión de ustedes dice tuvo misericordia. Pero miren, yo cuando meditaba en esto, me recordaba el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y malgastó todo lo que le dio el padre. Y cuando regresó, todo sucio, apestoso, maloliente, y le dijo, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero ¿qué dice? Dice que el padre fue movido a misericordia y le dijo, pónganle vestido, pónganle anillo. Fue movido a misericordia. Y aquí el Señor tuvo compasión de su siervo y lo soltó. Le tuvo compasión y lo soltó, mire. Y le dijo, ay, me lo pagas poco a poco. No, oiga lo que dice, tuvo compasión, lo soltó. Porque nosotros éramos esclavos del pecado, hermano. Éramos esclavos del diablo, del enemigo. Por eso el Señor Jesús le dice a los fariseos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque éramos esclavos del pecado, hermano. Y se tuvo compasión y lo soltó. Y le perdonó la deuda, hermano. No le dijo, ay, me lo pagas poco a poco, porque era mucho, hermano. Él sabía que no se lo iba a poder pagar en toda su vida. Esa es una deuda de más de 490 veces, hermano. Una deuda que no se puede pagar en toda la vida. No se puede pagar en un año, ni en 2 años, ni en 10 años, ni en 20 años, ni en 50 años. Una deuda muy grande, hermano. Pero el Señor tuvo compasión de su siervo y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero entonces dice, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios.
y echándole mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Se le olvidó, hermanos, que a él le habían perdonado una deuda tan grande. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Por eso, hermanos, cuando hace más de 25 años yo me sentí tan ofendido con lo que le habían hecho a mi amado, a mi otro amado hermano, yo sabía que yo debía perdonar esa deuda. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo no podía esperar a sentirlo. Yo no podía sentir a decir: ay, lo siento ahora en mi corazón, lo perdono o la perdono. No. Hermano, este es mi testimonio. Yo sabía que tenía que perdonar, entonces un día dije: perdono a esta persona. Y es una persona amada, muy amada. Y dije: yo la perdono a esa persona. ¿Y qué creen al día siguiente, hermano? ¿Qué creen al día siguiente? Pues, hermano Eddie, usted seguramente ya no sentía nada. No, hermano, al día siguiente, otra vez lo mismo. Ahí estaba la falta de perdón. Pero ¿sabe qué? Volvió a salir de mi boca. Ayer ya perdoné a esa persona. Y al tercer día, otra vez, yo ya perdoné a esa persona. Para no cansarlo, hermano, quizá pasó un año para que el perdón echara raíces y saliera ese perdón. De manera que cuando yo vi a esta persona que me había ofendido, yo ya no sentía nada. Pero me quedó esa experiencia. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama una lucha espiritual. Esa es una lucha en el reino por obedecer. Por obedecer. Porque tú sabes que a ti te han perdonado más. La deuda que tú tenías, hermano, no la pagabas ni en muchas vidas. Pero Dios quería perdonar. Y como tú no podías pagar el precio, Él dio a su Hijo unigénito, como cordero de expiación, para que por medio de Él, a través de Él, tú y yo pudiéramos ser perdonados. Entonces, nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Si yo me siento amado, si tú te sientes amado, has sentido el amor de Dios, es porque hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados por misericordia a través de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a agradar al Padre? Es haciendo las obras de Jesucristo. Jesucristo perdonó, yo también voy a perdonar. Y hermanos, te di aquí un ejemplo. Yo fui un ejemplo de alguien que perdonó siendo aún muy inmaduro espiritualmente, muy inmaduro y muy neófito, muy pequeño en la fe.
Pero ¿qué dice la palabra, hermanos? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay excusa para que alguien diga, no, es que yo no era espiritualmente fuerte para perdonar. No, hermano. Tú sabes que un niño o una niña fue al infierno y vio ahí una pastora. Y la niña pregunta, ¿por qué ella está aquí? Y le dicen, porque ella nunca pudo perdonar a su esposo. Por eso te di el ejemplo, a veces de las esposas. En 2 años se acaban las 490 veces, hermano. Pero vamos a ver, hermanos, cómo es que podemos lograr ese perdón. Aunque ya te lo dije con mi testimonio, amén. Pero hay otras formas de hacerlo, amén. Tal vez solo voy con mi testimonio fue una vez, para darte como ejemplo que un inmaduro también puede perdonar, que un pequeño en el reino también puede perdonar, que un niño en el reino también puede perdonar. Pero miren, hay otras formas de perdonar. Perdonar a la estatura de Cristo. ¿Han oído eso, hermano? Perdonar a la estatura de Cristo. Y leímos ya Filipenses 2:8, ¿verdad? Que dice la obediencia de Jesucristo hasta la muerte. Amén. Pero miren, en esa obediencia hasta la muerte, Jesucristo se estaba perfeccionando, hermano. Perfeccionando. Y dice en Lucas 23:34, hermano, porque Jesús estaba en la cruz. Y toda la madrugada lo habían abofeteado, lo habían escupido, le habían arrancado la barba, lo habían llevado después delante del pueblo. Lo llevaron delante del pueblo, hermano. Lo llevaron delante del pueblo, hermano. Hermano Eddie, ¿por qué estás repitiendo? Porque tal vez estás durmiendo, hermano. Lo llevaron delante del pueblo, hermano. Y todo el pueblo gritó, suéltenos a Barrabás, crucifícalo. A una voz gritaban, crucifícalo. ¿Qué es eso? Isaías 53 dice que fue menospreciado. Menospreciado, hermano. Y ahí se los presentaron golpeado, escupido. Y el pueblo lo menospreció. Y vio a Barrabás más fuerte. Y dijeron, vale la pena más Barrabás que él. Y gritaban, crucifícalo. Y fue menospreciado. Y le pusieron una corona de espinas. Y lo hicieron cargar esa cruz pesada. Y cuando llegaron al monte de la calavera, todavía existe. Cuando llegaron, ahí lo crucificaron con clavos, hermano. Y cuando estaba en ese dolor, siendo perfeccionado, porque esa era su obediencia, cuando estaba en ese momento de dolor, que todavía ahí los que estaban abajo
le decían: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y uno de los que estaban siendo crucificados con él dijo: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Aún en ese momento, hermano, la palabra de Dios dice en Lucas 23:34, y Jesús decía, y esa forma del verbo que dice y Jesús decía, no dice y Jesús dijo. Anótelo, hermano. Dice y Jesús decía. Quiere decir que fue más de una vez. Y Jesús decía: Padre, perdónalos. Quedémonos ahí: Padre, perdónalos. Entonces vuelvo a preguntar. La palabra de Dios dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Si Él perdonó, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Perdonar también. Para agradar a Dios. Cuando estamos perdonando, hermanos, nosotros estamos empujando gente para el reino. Estamos empujando hacia donde va Cristo. Por eso yo les dije al principio: perdonar es ir hacia donde está Cristo. Estamos perdonando. Estamos haciendo un trabajo del reino. Difícil, hermano. Así es. Dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aleluya. Y yo siempre me pregunto, siempre, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Jesús no ora eso? No pide perdón. Ahí habían judíos, Gloria a Jesús. ahí habían romanos, ahí habían ladrones, y Él dice: perdónalos. Los discípulos lo habían abandonado, hermano, lo miraban de lejos. ¿Se sentía abandonado, hermano? Que hasta oró y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por los discípulos, por todos, hermano, y por el Padre. Pero Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero miremos a alguien que tenía la estatura de Cristo. Ya estoy concluyendo, hermano, no se preocupe. Ya vi la hora también yo. Alguien que perdonó a la estatura de Cristo. Fíjense que yo perdoné y no tenía la estatura de Cristo. Así que no hay excusa. Por eso es que di mi ejemplo primero, hermano. No tenía la estatura de Cristo. Me costó llegar al perdón. Pero ¿sabe qué? Dios mira la intención del corazón. Dios mira la intención de tu corazón. Y dice: mi hijo quiere perdonar. Y mi hijo no puede. Pero mi hijo lo está confesando. Mi hijo lo está confesando cada día. Lo está confesando. Y Él va a mandar su espíritu. Amén. Él va a mandar su espíritu y te va a ayudar. Y lo vas a lograr. Y vas a ser victorioso en el reino. Porque estás imitando a Dios. Y le vas a agradar al Padre. Pero miremos a otro que perdonó a la estatura de Cristo. No todos. Es bien difícil eso, hermano. Mire, Hechos 17:59. Alguien que llegó a la estatura de Cristo. Fue perfeccionado ahí, hermano. Dice: y apedreaban a Esteban, después de haberles dado el testimonio de Jesucristo. Él vio que ellos resistían al Espíritu y les dijo: igual que vuestros padres, resistís al Espíritu Santo. Porque oían la palabra, pero la resistían, hermano. Y lo sacaron
pusieron sus ropas a los pies de Saulo, y Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y apedreaban a Esteban, dice. Una muerte muy dolorosa, hermano. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía. No una vez, hermano, no dice, y dijo, no. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Dando aún en su muerte testimonio de que Jesús es el Señor. Amén, hermano. Y no le importó su vida, sino que siendo apedreado, él seguía dando testimonio de que Jesús era el Señor. Y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero miren el 60. Ahí viene la gran victoria de Esteban. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz para que todos lo oyeran, hermano. Para dar ese testimonio. Para dar ese gran ejemplo de cómo se imita a Jesucristo en los momentos más difíciles. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Aleluya. Y habiendo dicho esto, durmió. Aleluya. Porque nosotros no morimos, hermano. Nosotros dormimos en la presencia del Señor, hermanos. Entonces hay dos maneras, concluyendo, de perdonar. Una es una orden, es un requisito en el reino. Y nosotros somos siervos y siervas. Y tenemos que hacer las obras del reino. La otra es llegar a la estatura del varón perfecto y perdonar, ¿verdad? Pero de que tenemos que hacerlo, hermanos, tenemos que hacerlo.